Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al primer teaser de Fundación, una nueva serie de televisión que va a llegar en 2021 a través de Apple TV Plus y que marca la primera adaptación exitosa a la pantalla de este gran trabajo de Isaac Asimov. Desde 1998 han estado tratando de hacer algo con esto. Primero fue New Line Cinema, pero al mismo tiempo estaba en desarrollo lo que fue la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces luego pasó de estudio en estudio hasta hace unos años en donde se suponía que iba a ser una serie en HBO. Después de eso HBO tampoco quería los derechos y entonces termina en Apple TV Plus, desarrollada por David S. Goyer. Entonces, no sé, esto me parece bastante interesante porque en menos de un año vamos a tener dos adaptaciones de dos de las más grandes obras de ciencia ficción jamás escritas, y es Fundación de Isaac Asimov y Dune de Frank Herbert. Entonces, no sé, eso me parece súper interesante. De hecho, ninguna de las dos las he leído, lo cual me apena grandemente. Dune la comencé a leer hace ya casi 10 años más o menos, cuando entré a la universidad y estaba maravillado con la posibilidad de tener una biblioteca como la que me ofrecía la universidad en ese momento, pero después de eso lo comencé y me vi absorbido totalmente por mi carrera universitaria, entonces no continué con Dune. Y Fundación de Asimov es de esas otras obras que siempre he estado consciente de su existencia, pero no me he tomado el tiempo para leerla, entonces decidí simplemente corregir las cosas y acabo de hacer esta compra. Acabo de comprar Dune de Frank Herbert, la primera, y la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. En términos generales, Fundación está compuesta por 7 libros. La trilogía que compone como los primeros libros que se publicaron, y después de eso Asimov publicó 2 precuelas y 2 secuelas, pero lo quiero leer en orden de publicación. Lo compré en esta librería que se llama Mirabilia Libros. Esto no es un patrocinio de Mirabilia, aunque si Mirabilia quiere patrocinar los videos de No Sabemos Nada de, están totalmente bienvenidos, pero sí quiero darles un shout out porque son una librería independiente que está concentrada específicamente en asuntos de ciencia ficción, de fantasía. De hecho, hace unos años yo compré con ellos este libro que es La lengua de los elfos, que tal y como lo dice es para aprender algo de élfico. Yo tengo un conocimiento más o menos básico de Tengwar, que son los caracteres con los que se escribe élfico, cuando estuve obsesionado totalmente con el Señor de los Anillos desde séptimo de bachillerato, y ahí con unos amigos aprendimos lo que son estos caracteres, pero adaptados como tal al español. Pero esto se supone que es para hablar élfico. Entonces lo compré hace unos años, pero como que no me he sentado a leerlo, pero desde ahí tengo en mi radar a Mirabilia, y son, como les dije, una librería independiente, y de hecho es la única librería en toda Bogotá, que es donde vivo, en donde encontré estos 2 libros al mismo tiempo. En ninguna otra librería, ni en las más grandes alrededor de Colombia en términos generales, se encuentra ni Dune de Frank Herbert, ni cualquiera de los libros de Fundación de Isaac Asimov. Entonces decidí comprarlos. Ya hice mi pedido, deben estar llegándome en estos días, y voy a leer estas 2 grandes obras porque, como siempre, ustedes saben que a mí me gusta darles la información más completa, o el análisis más completo de todo esto. Pero bueno, veamos qué nos ofrece este teaser, y después de eso les hablo más o menos de qué es Fundación, porque creo que a muchos, si no es que ya lo han leído o ya saben de qué se trata, creo que a muchos les puede gustar esto. Entonces, veamos. Only we can shorten the darkness. People have been trying to make Foundation for over 50 years. Foundation was an enormous influence for Star Wars. It was the greatest science fiction work of all time. The story is sprawling, the scope is sprawling, it unfolds over the course of 1,000 years. If ever there were a company that was hoping to sort of better people's lives through technology, through connectivity, it's Apple, and that's something very much that Asimov was hoping to do. Going to arrest me tomorrow. And you.
It's almost a certainty. You're familiar with my work, psychohistory? Yes, in theory, but I don't know what it has to do. It's not a theory. They're worried you can predict the future. They're worried people believe I can. And they don't like the future I predict. The Empire will fall. Order will vanish. This mass of events rushing to meet us. Only we can shorten the darkness. Se ve muy bien. Ok, se ve bastante bien, se ve muy chévere, por lo menos en la parte de las visuales. Digamos que creo que no es exactamente, es un teaser, entonces un teaser como siempre simplemente para decirle a la gente, miren esto que vamos a sacar, miren esto que va a salir, pero no necesariamente cuenta cuál es la historia detrás de una propiedad en términos generales. Entonces creo que en ese sentido no hace un muy buen trabajo para las personas que ya leyeron la obra de Asimov o que saben más o menos de qué se trata. Creo que puede llegar a ser un poco más claro, creo que uno puede ir poniendo las piezas en su lugar, pero más allá de eso, creo que una persona que sea totalmente nueva al concepto como tal de fundación, lo visual es lo que inicialmente va a ser atractivo, pero bueno, vamos a hablar primero más o menos de qué es fundación en términos generales, porque como les dije, creo que para muchos puede ser un concepto bien interesante. Y volviendo un poco a Dune también, es muy interesante de nuevo que las dos cosas vayan a salir en un espacio más o menos de un año, porque para muchas personas Dune de Frank Herbert fue escrita como respuesta a Fundación de Isaac Asimov, las dos en cierta manera tratando de investigar la misma temática base o la misma situación base desde dos perspectivas bastante diferentes. Entonces tenemos que hay un imperio galáctico, tenemos que hay un matemático que desarrolla una nueva no es una teoría exactamente, es una nueva ciencia, podríamos decirlo, o una nueva manera de mezclar diferentes ciencias, mezclar la matemática, mezclar la sociología y mezclar un poco de historia, con tal de crear unas leyes, usando leyes matemáticas y estadísticas, la manera de predecir el futuro. Si ustedes vieron la tercera temporada de Westworld, de la cual no hemos terminado de hablar aquí en el canal y estoy totalmente consciente, creo que el concepto de Rehoboam les va a ser parecido a ese concepto de Rehoboam en ese sentido. Entonces, este matemático lo que termina prediciendo es que el imperio galáctico va a caer y la galaxia completa va a estar sumida en un caos que va a durar unos 30.000 años antes del surgimiento de un segundo imperio galáctico. Entonces lo que él quiere hacer es crear fundaciones que son grupos de científicos que no eviten este futuro, sino que eviten que este futuro sea tan malo a largo plazo. Entonces, acortar el tiempo de caos en la galaxia de 30.000 años a 1.000 años. Entonces, alrededor de todo eso es que se desarrolla toda la trilogía original y bueno, las otras precuelas y secuelas de Fundación. Entonces me parece que es un concepto muy interesante. Claro, esto empezó a publicarse en los 50s, entonces es una obra que definitivamente creo que mucha gente va a ver y va a pasar lo que suele suceder con estas obras que preceden a muchas otras cosas que salieron después, pero como no han tenido la suficiente exposición, la gente va a pensar inicialmente que están tratando de copiar o que están tratando de seguirle los pasos a esas cosas. Por ejemplo, lo que sucedió con Valerian y la ciudad de los mil planetas. Valerian y Lorelin, que es el cómic original, inspiró muchísimas cosas de lo que luego vino a ser Star Wars y obviamente lo que vino a ser luego
muchas cosas de ciencia ficción y de fantasía espacial que nosotros hemos visto a lo largo de los años, pero como era un cómic y muy poca gente en términos generales sabía de su existencia, tenemos hace unos años la versión de Luc Besson en donde sale esta película que muchas personas consideran que está copiando Star Wars o que está copiando Star Trek o que está copiando un montón de cosas a pesar de que vino antes. Entonces siento que con esto específicamente, y bueno, tal vez con Dune, a pesar de que Dune ya tiene una versión cinematográfica, creo que puede llegar a suceder algo por el estilo, pero esto precede a todo eso y de hecho ha sido como una de las grandes influencias para la gran mayoría de grandes obras de ciencia ficción que vinieron después, y en términos generales todo el trabajo de Asimov ha sido algo por el estilo. Entonces, yendo un poco más como a lo que vemos en pantalla, creo que tenemos un gran casting. Tenemos a Lee Pace, tenemos varios actores muy interesantes, y digamos que volviendo un poco a la historia que yo les contaba ahorita, me parece genial que esto haya caído en las manos de Apple TV Plus. Hubiera podido ser una serie de HBO, lo cual habría traído como la calidad inherente de una serie de HBO, pero no sucedió así, y creo que después de HBO, Apple TV Plus es el mejor hogar que habría podido encontrar, porque si no tendría que haber sido un Netflix, pero hemos visto cómo a lo largo de los años las producciones de Netflix han variado muchísimo en calidad, y el juego de Netflix actualmente es sacar todo el contenido que les sea posible. Hablando de eso, les recuerdo que tengo un programa semanal aquí en donde les digo cuáles son las series y películas nuevas que pueden encontrar en Netflix, originales de la plataforma, entonces vayan a verlo después de esto. Pero en ese sentido, Netflix ha producido varias series de ciencia ficción en los últimos años. Vimos una adaptación de un trabajo de George R. Martin que fue Night Flyers. También tuvimos Another Life, que las dos, sobre todo Another Life, dejaron muchísimo por desear. También tenemos Lost in Space, que ha encontrado su público y ha logrado buenas cosas. Pero en términos generales me parece a mí que una serie como estas, o una serie de esta importancia, no necesariamente encuentra su mejor hogar en Netflix. Y Apple TV Plus, por otro lado, ha entrado en el juego desde el año pasado y ha estado botándole mucho presupuesto a sus series originales, precisamente porque quieren también entrar dentro de las guerras del streaming y quieren establecerse dentro de las guerras del streaming. Yo he visto un poco de For All Mankind y he visto un poco de Sí, que es la serie con Jason Momoa, y en términos generales, más allá de las cosas argumentales o más allá de cómo se desarrollan las series en sí, que sí me parece que tiene fortalezas y tiene también varias debilidades, en términos de producción no se puede negar que las series están muy pulidas y están muy bien logradas, y creo que para algo como de la magnitud de la historia de Fundación, que no es planetario, es realmente galáctico, literalmente galáctico, en donde tenemos viaje interespacial, en donde tenemos naves, en donde tenemos un montón de elementos, diferentes mundos, diferentes paisajes, todo lo que tiene que ver con el diseño de producción, bueno, como todas estas cosas, me parece que es muy positivo que estén en un estudio que esté metiéndole tanta plata a sus series. Entonces creo que lo que vemos en este teaser, por ejemplo, me gusta muchísimo en términos visuales. Me gusta mucho cómo están manejando la paleta de color, me gusta mucho cómo están manejando como estos escenarios súper amplios en donde vemos como todas estas cosas, que siempre es muy interesante ver estas versiones de este futurismo o de cómo se representaba el futuro en otras épocas, ¿no? Que es bastante genial. No sé si han visto esas ilustraciones en donde, por ejemplo, la gente a comienzo de los 1900 se imaginaba cómo iban a ser los 2000 y había carros volando por todo el lado y había un montón de cosas muy interesantes, que era cómo era la tecnología en ese momento proyectada hacia el futuro. Entonces obviamente una persona que en ese momento haya hecho una de esas ilustraciones viene a este futuro y es como, es cero como me lo imaginaba, ni la tecnología, ni los avances, ni muchas cosas. Entonces ver cómo se producen este tipo de escenarios a partir de las descripciones de una visión futurista de una persona de otra época, porque como les dije, esto
pues, sé que otra época suena como si hubiera sido hace un montón de tiempo y 70 años es harto, pero tampoco es tanto dependiendo de cómo se mire, pero pues como les dije, esto fue escrito inicialmente, comenzó a ser escrito en los 50, entonces la visión de lo que iba a ser el futuro en ese momento también era bastante diferente y bastante interesante. Entonces, no sé, me gusta. Me gusta bastante lo que veo. Digamos que, como les dije, yo sé más o menos cuál es la sinopsis de todo esto. Estoy familiarizado muy por encima con el trabajo de fundación de Isaac Asimov. Pero pues ya vieron que compré el libro, entonces estoy como ansioso por leerlo y ansioso por ver qué es todo esto y ansioso como por rastrear cuáles son esas influencias que ha tenido en cosas después. Y también me parece muy interesante leerlo al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo porque siempre que leo dos o más libros al mismo tiempo es como que no termino leyendo ninguno en ningún momento, entonces como que voy a tener que priorizar. Creo que voy a darle prioridad a Dune porque está más cerca su lanzamiento, pero va a ser muy interesante ver esto, ver qué fue lo que sucedió en su momento con Frank Herbert y con Isaac Asimov, que son cosas que suceden en la literatura en algunos momentos y que son bastante interesantes. Entonces, sí, me gusta lo que veo, quedo ansioso por ver más de Fundación, por ver de pronto un siguiente trailer en donde nos muestren un poco más de la historia, en donde nos expliquen un poco más de la historia de Fundación, por lo menos a las personas que no estamos totalmente familiarizadas con el trabajo y sobre todo para personas que no tienen ni idea de qué es Fundación o de cuál es la obra de Isaac Asimov, que creo que son el público en general. Como siempre lo hemos hablado, la gente que ve este tipo de cosas o la gente que ve películas en todo el mundo es este público. Después de eso, cuando son adaptaciones, la gente que ha leído un libro es este público, que es mínimo comparado con todo el potencial que un producto de estos tiene para llegar en términos de mercadeo. Y como siempre, lo que importa obviamente es este grupo pequeño que sabe qué es lo que está viendo, que ya tiene una relación muchas veces muy emocional con estos productos, pero lo más importante es este grupo grandote porque es el que trae la plata, porque es el que trae las suscripciones, el que compra las boletas, el que permite que más trabajos como estos salgan a la luz. Entonces creo que es importante y hay que hacer un trabajo importante desde el lado del estudio por vender más que las visuales, por vender la historia como tal, que es muy interesante detrás de una serie como estas. Entonces quedo ansioso por ver eso. Les estaré actualizando con mi proceso de leer esto o bueno, como diferentes cosas, pero sí quiero saber si ustedes han leído Fundación de Isaac Asimov. Por favor, déjenme abajo en los comentarios qué les parece lo que ven en este momento de la adaptación que nos muestran en este teaser, y si les emociona la perspectiva de ver una serie basada en estos libros. Entonces por favor déjenme eso abajo, todas las demás también déjenme todos sus comentarios. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando sabemos nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales que ven aquí, aunque van a encontrar los links necesarios abajo en la descripción de este video. Aquí pueden suscribirse y aquí pueden ver más videos del canal. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.